Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, hoy les contaremos nada más y nada menos que la historia de la antigua Roma contextualizado en la opinión pública. Para comenzar, fue fundada por Rómulo y Remo en el año 453 a.C. y se conoce que tuvo tres etapas: la monarquía, la república y el imperio. En primer lugar, durante los 2 primeros siglos de existencia de Roma, la ciudad fue gobernada por reyes. Los reyes eran elegidos por el Senado y este concentraba todos los poderes y su cargo era vitalicio. Máximo era su poder militar y religioso. En segundo lugar tenemos la etapa de la república. Esta data desde el año 509 al 27 a.C. Serán 2 cónsules elegidos por un año, quienes en acuerdo con el Senado gobernarán la ciudad. Tanto los cónsules como los miembros del Senado serán patricios, o sea, familias nobles. La tercera etapa de la civilización romana es el imperio. Este va desde el año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Aquí se solucionan y se superan todas las crisis sociales y políticas que el sistema republicano no le pudo hacer frente. Esta centralizada forma de gobierno tuvo como pilares el ejército, los funcionarios y el incremento, lo cual mejoró notoriamente las vías de comunicación. Además, durante esta etapa, la extensión de Roma alcanza su mayor esplendor. Ahora bien, Roma evidenció una gran difusión de noticias, lo que conllevó a la formación de la opinión pública. Pero queremos saber, usted que nos está viendo, ¿qué piensa que es la opinión y la opinión pública? Vamos a ver. La opinión pública tiene que ver con la percepción, el sentir de las personas en general, en la sociedad frente a un tema en particular, pero ese tema es de interés colectivo para esa sociedad, para esas personas. Así entonces esa opinión pública se puede mover, influir por lo que dicen los medios de comunicación, por ciertos líderes de opinión, ¿sí? Y ahí la sociedad se va formando una idea sobre ese tema en particular. Es importante diferenciar qué es un generador de opinión pública en nuestra sociedad, porque hoy en día muchas personas a través de las redes sociales pueden emitir sus pareceres. A mí me parece que tal cosa, sin tener un argumento de autoridad, sin tener en realidad una razón o un juicio de peso que precisamente pueda fundamentar la reflexión que está haciendo sobre una situación o un problema social. Y es que en Roma se gozó durante mucho tiempo de una amplia libertad de palabra y cuando llegó el momento en que ésta se perdió, se extrañó. Es que cuando se estudia la historia del Imperio Romano, uno se percata en un primer momento que los habitantes no tenían pelos en la lengua a la hora de criticar a sus convecinos, quienes eran los griegos, y también a sus representantes de los gobiernos que les daban la oportunidad de hacerlo. Ese es un primer rastro de lo que es el proceso histórico del concepto de opinión del pueblo en la Verdes. Sin embargo, en el imperio no hubo un grado y un clima tal de libertad de expresión que se convirtiera en un caldo de cultivo como lo fue en Grecia. Ya el historiador griego Polibio, representante en la época de la República en Roma, mencionaba que no había dudas sobre la escasa libertad de palabra que poseía el pueblo en el esquema de la Constitución romana. Pero el político e historiador romano Tácito afirmaba en la época imperial que la opinión era escasa, pero no inexistente, pues se quejaba en su época de que cada vez eran más raros los tiempos en los que se podía pensar lo que se quisiera y decir lo que se pensaba sin ningún tipo de riesgo. Asimismo, este influyente político observó que la palabra libertad en esa época se encontraba unida inseparablemente a las securitas, que era la personificación de la seguridad y la estabilidad de una persona, en este caso de los ciudadanos, a la facultad de expresar pues el propio pensamiento sin riesgo. No obstante, estas libertades no representaban a todos los ciudadanos, solo a una clase muy concreta que era la plebe. Según él, es la clase social de naturaleza vil y sórdida que, aunque tenía limitaciones en muchos aspectos, siempre tuvieron una expresión directa con respecto a sus sentimientos y franqueza frente a lo que pensaba el gobierno. Se hacían oír. Pero, ¿ustedes conocen a aquellos personajes de la antigua Roma que fueron como los pioneros de la opinión pública? Pues bien, los más recordados son el historiador Tito Livio y el político Cicerón. Entonces, el primero lo entendía como una opinión unánime, es decir, un acuerdo común entre la totalidad de un grupo en la toma de decisiones a través del voto. El segundo se refería al término como el apoyo del pueblo. En otras palabras, una vida social basada en la justicia, en el derecho y la ley. Una ley que está por encima de todo porque era obra del mismísimo Dios. Asimismo, sostuvo que la opinión se utilizaba como apariencia, notoriedad e imagen buena o mala que transmitía una persona. Con esto, el objetivo de la antigua Roma era alcanzar la grandeza del Estado. ¿Y cuáles eran esas relaciones de poder? Pues bueno, imaginemos una pirámide. Arriba en la puntica estaban los reyes, los emperadores, mejor dicho, la monarquía, ¿sí? Los duros, los de la plata, los terrenos, mejor dicho, los que mandaban.
Luego encontramos a los patricios que establecieron monopolios y oligarquías con acceso directo al Senado y a las magistraturas. Más abajito estaban los plebeyos, que eran hombres sin linaje. Y finalizamos con los esclavos, sí, aquellos que eran considerados instrumentos de trabajo, nada de personas, nada de humanidad. Básicamente las ideas o raciocinio provenían de los de arriba, de los que tenían el poder, la clase dominante. Ellos eran los que hablaban y generaban un tipo de debate entre sí, un tipo de opinión pública. Y ahora, antes de que se nos olvide, tengo que mencionarles dos derechos, el privado y el público. Uno hace referencia a los límites en cuanto a la gestión de patrimonios y bienes, y el otro hacia lo común y lo estatal, referente a un ámbito específico que se caracteriza por la publicidad y en donde se moderan las relaciones entre el Estado y sus miembros. Bueno, terminaré con dos conceptos claves para tener en cuenta sobre la opinión pública: la publicidad y el vox populi. Ahora bien, los escenarios de poder en la antigua Roma estaban constituidos por comicidad, senado y asambleas, prosiguiendo con el fin de no concentrar el poder en una sola persona y crear escenarios de opinión. La estructura de la república entonces quedó constituida así: el magistrado supremo sustituyó al rey y centralizó todo el poder político, mientras que el Senado asesoró a la magistraduría y ratificó los acuerdos populares. Por otro lado estaba la Asamblea Popular, quien desarrolló en 3 instituciones para ser encargadas de elegir los magistrados y aprobar las leyes. Así pues, la magistraduría o cuerpo de funcionarios administrativos y políticos estaba constituida por cónsules, pretores, censores, édiles y cuestores. Bueno, ahora sí, hasta aquí nuestro recorrido por la historia de la antigua Roma. Esperamos que hayan aprendido la relación entre el poder y la opinión pública, además de cómo dicha civilización influenció en nuestro mundo actual. ¡Hasta la próxima!